Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Amigos, gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Han estado representantes de los demócratas, don Óscar Urquizo estuvo aquí, también del Movimiento Sin Miedo, don Marcos Saunero, y también el señor Ledesma. Ha estado don Jaime Hurtado de Unidad Nacional. Hoy nos acompaña don José. ¿Cómo está, José Ortiz? Buenas noches. Hágase el micrófono, es el responsable departamental del Movimiento al Socialismo. Yo también soy el presidente del MAS un poquito más el micrófono. soy el presidente del MAS y PSP a nivel Chuquisaca. A nivel Chuquisaca. Nos va a contar, hay alianzas de los opositores. Ustedes también tienen aliados en el interior del MAS. Los sindicalistas, Central Obrera Boliviana, dicen que van a entrar empresarios, gremial. De eso vamos a hablar hoy día. ¿Le parece? Acérquese el micrófono un poquito. Muchas más. gracias. Vamos ¿Ya? a hablar de eso. Ya volvemos, amigos. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Nos saludaremos de nuevo, José Ortiz. A ver, empezaremos. ¿Cumplen acuerdos los del MAS o se olvidan después de un tiempito? Acérquese su micrófono. ¿Acuerdos en qué sentido, compañero? Acuerdos políticos. Bueno, en realidad nosotros con todas nuestras instancias siempre hemos cumplido. Lo que pasa, digamos, algunos actores no han cumplido las determinaciones dentro del tiempo que particularmente se ha estipulado en lo que es los acuerdos que se han quedado. Por ejemplo, Tema caso de Arminda. de Armíndez era, Correcto. que se firmó un convenio el año pasado para que ella sea presidenta este año. Y ese era un tema institucional del Consejo, netamente, ¿no? Ya. Nosotros no tenemos problema con Nueva Alternativa, con todo su directorio, no tenemos problema. El problema, lo que pasó, el caso es mi compañera, la Arminda ha sido de la universidad, además es mi paisana de Monteagudo, y en temas políticos eso tiene que quedar a un lado. Entonces, lo que pasó, el acuerdo se hizo, digamos, con la estructura de Nueva Alternativa Ciudadana, ¿no? ¿Y qué pasó, digamos, a partir de ahí? Ella se peleó con su estructura, empezó a manejarlo, seguramente pues eso no nos vamos a meter ahí de manera más personal, y eso después que hicimos ya, cuando nosotros estábamos ya asumiendo la presidencia del MAS, hicimos un acuerdo, por supuesto que lo hubiésemos cumplido. Pero ¿qué pasó? Teníamos que guardar discreción de cualquier situación interna que podía haber para arreglarlo dentro de la casa, pero no hay... a veces, digamos, el sentimiento hormonal sacó a los medios de comunicación situaciones que particularmente rompió por su propia boca ese acuerdo. Entonces nosotros somos un partido, un instrumento político muy grande, digamos, a nivel nacional, y no podemos prestarnos a intereses más personales de situaciones como estas, ¿no? Por eso, nosotros no en ningún momento hemos incumplido, sino ella empezó a romper. Entonces, pero con ¿Ella ha mucho respeto. incumplido? Por eso, no cumplió. Ella, a ver, Ella no cumplió. acérquese un poquito el micrófono. No cumplió. ¿Qué punto no cumplió ella? ¿Qué artículo de ese acuerdo no cumplió ella? A ver, habían más o menos dos puntos importantes. Uno, de que se iba a trabajar en la gestión conjunta en el municipio, ¿no? Segundo, de que teníamos un acuerdo que ahí involucramos al escenario de toda la estructura de Alternativa Ciudadana para que trabajemos de manera conjunta en el tema político. Entonces, ¿qué pasó? Ella empezó, digamos, particularmente por pequeños intereses, cosas de cocina, a generar, digamos, no sé, pues, algo que se debe hacer en la casa, sacarlo, digamos, a la instancia pública, y eso a nosotros nos molestó. Particularmente tenemos nuestros concejales que gracias al voto de la ciudad de Sucre han llegado 4 concejales, hemos tenido porque tenemos masa. Entonces, ahí nosotros empezamos a analizar, más allá de ayudarnos, nos estaba particularmente haciendo la piedra, en todo caso, a lo que ha sido el acuerdo. Y para definir la votación a la presidencia de Germán Gutiérrez Gantier, ¿cómo definió el MAS? Bueno,
Nosotros como instrumento político del MAS IPCP, el acuerdo ha sido más que todo institucional, ¿no?, de los concejales. No vamos a negar que en algún momento, por supuesto, nosotros hemos dado el visto bueno, es verdad, por un trabajo institucional en el Consejo, porque aquí, a ver, ¿cuál es el escenario particularmente del discurso del alcalde? Que los masistas no nos dejan trabajar, todo el tiempo que los masistas no les dejamos trabajar. Pero ahora, país ha ganado la alcaldía, y esos son testigos todos los sucrenses. Entonces, gracias a país, ese alcalde está ahí donde está. Pero ¿qué pasa? Ha sido pues inconsecuente con su propia, con esa estructura, ¿no? Entonces el acuerdo más que todo es institucional para trabajar en el Consejo, no hay otro escenario más, sino creo que eso los molestó. Nosotros queríamos dejar el espacio particularmente libre porque los de país decíamos somos la primera mayoría y al final dijimos, a ver pues cómo lo hacen los de país, y por eso nosotros particularmente hemos apoyado también a país para que sea presidencia, es verdad. Entonces ahora pues de verdad vamos a ver que el alcalde no se siga quejando, pues no, entonces que los masistas nosotros le seguimos trancando, generando un discurso mentiroso, cuando de verdad él es el que incumple, digamos, la gestión pública en la alcaldía. Si vemos su avance financiero nomás, ahorita, con más o sin más, igual, ahí está jodido, no es verdad, la población está perdiendo. Entonces aquí el discurso de cómo querer camuflarse, digamos, o sea, de su ineficiencia en la gestión pública como alcalde, busca otros escenarios para echarle la culpa. Pero ahora son 8 en el Consejo. Y son 9. Son 9 opositores al alcalde. Por supuesto, no creo que haya una oposición. Nosotros siempre, digamos, de oposición, vamos a hacer una oposición constructiva. No vamos a ser igual que ellos, a hacer política a partir de oponernos todo. No solamente aquí en Sucre, en otros escenarios la oposición, todo es oponerse, sacar adjetivos calificativos de las personas, de las autoridades, para, no sé, pues confundir a la población. Entonces aquí, por lo menos el MAS, hoy de oposición, va a ser una oposición constructiva, pensando en el desarrollo de Sucre, del municipio de Sucre. Las cosas buenas que beneficien a los barrios, que beneficien a los distritos del área urbana y del área rural, seguramente no vamos a dudar pues en apoyar ese escenario, pero hay cosas que particularmente quieren hacer de manera oscura, tampoco vamos nosotros a dejar pasar ello. Cuando algún opositor tiene algún acercamiento al MAS, entre los opositores lo ven totalmente mal. Cuando el MAS tiene algún acercamiento con los opositores, que es lo mismo, en el interior del MAS, ¿se sienten incómodos o no les interesa? La naturaleza humana particularmente te permite tener ese espacio de diferencia, ¿no? Por supuesto que dentro de toda la militancia del MAS, nuestras organizaciones sociales, por supuesto que hay discusiones acoloradas, tampoco podemos decir que todo está bien, ¿no? Por supuesto que hay también sectores que están disconformes con un escenario, pero nosotros siempre vemos el lado institucional de que nuestros servidores públicos electos por el pueblo sucrense vayan a contribuir en la gestión pública de manera eficiente y además que permita esa unidad que ha habido hoy, hacer acercamientos mucho más profundos en el nivel de gestión, ya que el alcalde no puede, pues entonces alguien tiene que buscar ese acercamiento con el presidente para permitirle primero que nada entrar con todas las obras y proyectos que en todo el tiempo hemos estado ofreciendo. Ese es parte del acuerdo. Ese es el parte del acuerdo. No hay acuerdo firmado, no hay una alianza, es un acuerdo institucional, una charla verbal. ¿Que se gestó dónde? Bueno, en realidad dentro de los mismos concejales y los concejales de país. ¿Gobernación? Ese es otro escenario. Ha sido un escenario interinstitucional también para ver el tema de cómo ejecutamos los proyectos, porque nosotros siempre hemos mostrado la predisposición desde el movimiento al socialismo, ya sea del nivel nacional, departamental, de querer avanzar en Sucre con las obras y los proyectos. ¿Y cuándo se pueden ver los resultados de ello? Porque el que firma el convenio interinstitucional es el alcalde, no el concejal. Pero en ese tiempo él estaba de alcalde interino, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué dice la norma? O sea, el interino también está facultado. ¿Qué pasa ya, pues, cuando vuelve el alcalde de su viaje de turismo?
que estaba, no sé, por Colombia, si no me equivoco, y vuelve y invalida esos acuerdos en muchos casos. Bueno, algunos no tenían otra vuelta pues que cumplir nomás. Imagínate de los proyectos, de los 32 proyectos que habían. Todo el tiempo, casi 4 o 5 meses hemos estado insistiendo, esperando de que el alcalde le ponga la buena fe, la buena voluntad, particularmente en beneficio para el municipio de Sucre. No lo ha hecho. Entonces, el señor Chunca ha entrado, que particularmente en menos de 2 horas le ha dado cátedra. ¿Qué vamos a decir? No podemos mentir. Le ha dado cátedra de cómo se debe trabajar para Sucre, para el municipio, tanto para el área rural y urbano. Es verdad. ¿Y han hablado eso con sus 4 concejales? Porque ninguno de los 4 da cátedra, ¿no? En Bueno, ese tema. Bueno, en realidad, en el tema de nuestros concejales, de nosotros, ellos son más que todo ejecutores un poco silenciosos, porque en realidad tal vez no salen mucho a la prensa. Un poco, digamos, se le va al compañero Juan Nacer, a la compañera Verónica, a los compañeros, yo entiendo de que, a ver, compañero Santos, nunca ha dado a conocer de todas las fiscalizaciones de las obras que particularmente ha hecho en Sucre. Solito, particularmente de manera silenciosa, él hace la fiscalización, va a generar acuerdos, consensos internos, pero lo que pasa es que no ha sabido particularmente eso expresarle en el sector público ya a través de la prensa. ¿Esos perfiles entonces no les convienen a ustedes? Bueno, en realidad yo pienso a ver como más IPCP en Sucre, no vamos a desacreditar la función que tiene, porque los concejales, hermano, a ver, ¿qué tienen que hacer? Legislar, generar particularmente el escenario para que los proyectos se ejecuten a través de la aprobación en el Consejo, es verdad, pero no son ejecutivos. Otra cosa fuera, si a ver nuestros concejales en algún momento, ha sido la Verónica, y yo les digo, ha sido la Verónica alcaldesa, pero ahora, ¿qué está acabando de ejecutar el alcalde? Lo que hizo la Verónica. Así de claro, no hay otro escenario. Entonces los mismos de país dijeron, no hay pues obras, no hay ejecución del alcalde, ¿no es verdad? En el tema del campo ferial, ¿no es verdad? Con sus 5 millones, como si eso fuera grande, cuando el presidente quería hacer más de 30 millones. Entonces, o sea, con un tema pequeño, quiere sacar a la palestra pública como si eso fuera más importante. A ver, en términos económicos, ¿quién es particularmente aquí, digamos, el que debería salir a factarse eso? Y nosotros no salimos porque somos, no sé, pues nos gusta ejecutar los proyectos y no nos gusta vender, digamos, nuestro charque ahí, digamos, o sea, para que alguien, no sé, pues diga, esto no está bien o está mal, por supuesto. Pero el alcalde con sus 5 milloncitos, ¿qué decía? No estamos haciendo esto, ahora si el gobierno de Evo Morales quiere apoyar a esto, entonces decía, entonces bienvenido, ¿no? Supuestamente, pero claro, él estaba internamente, pues, muriéndose de la envidia, además de la rabia, de que él quería desprestigiar al gobierno diciendo que no quiere apoyar, pero ahí está, cátedra, a los 5 millones que ellos tenían, más de 25 millones. José Ortiz es el presidente del MAS IPCP Chuquisaca. Después de la pausa hablaremos cómo se están organizando para las candidaturas, veremos también cuál es el panorama de votación, las alianzas de los opositores les beneficia, les perjudica a ustedes, después de la pausa. Por supuesto. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Y hay un acuerdo entre demócratas y Samuel Doria Medina. El movimiento Sin Miedo todavía está como otra opción. Y aparecerán otros candidatos pequeñitos también, no es ser despectivo, pero van a ser pequeñitos porque no les queda tiempo. ¿Influye en el MAS positiva, negativamente? Bueno, en realidad, a ver, lo curioso es que, digamos, ellos, por un lado, los de Frente Amplio pregonaban que son de centro izquierda, ¿no es verdad? Decían que no puede, digamos, volverse particularmente al pasado conservador, ¿no es verdad? Y eso lo dijo Samuel Doria Medina, sin ver, digamos, su pasado también. Entonces era claro
de que en algún momento pues iban nomás a despejar todo su escenario, digamos, de los recuerdos del pasado para volver a unirse. Porque solamente a ver, ¿qué decía el Doria Medina? Estos días, ¿qué dijo? Que si entro de presidente voy a vender los aviones para hacer hospitales. Yo te lo digo al señor Doria Medina, ¿por qué no devuelve las empresas privatizadas que él se aprovechó en el tema de Fancesa en su momento? ¿Por qué no devuelve el tema de Viacha, el tema de Soboce? No, ni siquiera debería regalarle al pueblo boliviano eso, sino particularmente entregar lo que de verdad corresponde al pueblo boliviano. O sea, comparando de sus millonarios ingresos del Doria Medina con el tema del cemento, porque maneja el monopolio pues del cemento en Bolivia, ¿no es verdad? Con 2 o 3 aviones que no tengo la idea de cuánto cuesta, o sea, pues eso es chiquitito, y además esos aviones hacen servicio, digamos, en el tema de la gestión pública, en el tema, digamos, o sea, de cómo recoger demandas, llegar a los municipios, llegar a los departamentos para las autoridades nacionales. En esa pequeña cosa se fija, o sea, pero no saca claro cómo ha adquirido el tema, digamos, o sea, de Fancesa, en qué tiempo, en qué momento, ¿no es verdad? ¿Será pues cuando ha sido ministro de Planificación? Yo quisiera que hable eso el Doria Medina, no va a hablar, porque seguramente se va a encontrar con él mismo de su propio pasado, que de verdad ha sido nomás el pongo de las transnacionales, y además ha sido una persona de ultraderecha total, que no le ha importado pues la economía boliviana, no le ha importado, digamos, o sea, la necesidad de cómo buscar mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué no preguntarle a Doria Medina eso? Decirle por qué, aprovechándose además de ser ministro de Planeación en esos tiempos, se adueña particularmente de manera sinvergüenza de esas empresas nacionales. Y ahí están el tema de la planta aceitera, en el tema de Marinkovic, el tema del cemento del puente, y como otras pequeñas empresas que de verdad le iban a dar una fortaleza de desarrollo a cada una de nuestras regiones, a toditas les han privatizado, les han quitado el oxígeno de desarrollo a los bolivianos. Entonces, pero ahora vienen, digamos, como los salvadores. No hay que mentirle ya a Bolivia. Deberíamos avisarles, pues, de cómo hemos beneficiado a las transnacionales, de cómo pocas personas se han hecho del recurso económico del Estado, particularmente su botín, ¿no? Y han dejado al margen a muchas familias, a miles de familias, a millones de familias, particularmente en el abandono, en la marginalidad. Y eso particularmente ha permitido, pues, de que haya en Chuquisaca, ejemplo, de que haya hoy las consecuencias de perder un escaño. Eso es, porque a nosotros nos quieren echar la culpa del escaño, ¿no? ¿Acaso si hoy, digamos, o sea, acaso en esta gestión se ha ido la gente? No. El escenario para generar, digamos, o sea, para frenar la migración, hay que trabajar los 5, 10, 15 años antes. Ustedes ya están 8, ¿no? Nosotros ya estamos 8. Ojalá con la agenda del 2025, particularmente no quisiéramos solamente que vuelva ese un curul, sino vuelvan 2 o 3 curules. Eso es la meta. Don José Ortiz, si hacemos números, una encuesta que ha sido publicada por La Razón, por Tal Cual, por Poder y Placer, y otras empresas de comunicación, don Jaime Hurtado nos ha dicho, no, tenemos otra encuesta que nos ha hecho pública y ya estamos en el 26%, pero diremos las que se han hecho públicas. 32% Evo Morales, estaba 16% Samuel Doria Medina, 14% Rubén Costas, creo 4% don Juan del Granado, entre 19 y 20% los que no sabían no respondían. Si sumamos Samuel Doria Medina más Rubén Costas, 16 más 14% ya son 30%, ¿se están acercando a Evo Morales? No, difícilmente. Porque, a ver, primero que nada nosotros, las encuestas se lo hacen en ciudades más concentradas, más concurridas, ¿no es verdad? A veces, digamos, aquí en Chuquisaca, yo ejemplo pongo, en el casco viejo puedes hacer, por supuesto que va a haber una variación totalmente abismal con el sector rural. No se ha hecho encuestas en el sector rural, se han hecho encuestas en los áreas urbanos, ¿no es verdad? Entonces, eso, ¿qué ha permitido? Además, las empresas quienes han hecho esas encuestas son pues empresas que particularmente están pues digitadas, pagadas por el mismo. Porque el Doria Medina
a ver, pues, en el tema de su alianza nomás. Porque el Doria Medina sale ahora como candidato a presidente, ¿no? El Doria Medina, primero que ha manipulado internamente también en Unidad Nacional, porque les ha puesto pues ahí de su escalera, digamos, al Quispe, a otros estaban en torno, digamos, queriendo ser candidatos, les ha puesto de su escalera, así de claro, les ha utilizado hasta su propia gente, así de claro ha sido. Y además, ahora les vuelve a utilizar también a los demócratas, y ahora quiere ser... Ahora, ¿qué significa, digamos, la relación, digamos, demócratas Frente Amplio, o Unidad Nacional, como se lo pueda llamar? Son la misma cosa, particularmente ellos oeste, entonces no va a cambiar. A nosotros además nos beneficia, ¿por qué le digo? Doria Medina al empezar, digamos, cuando estaba haciendo sus primarias supuestamente, decía nosotros somos de centro izquierda y vamos a pregonar particularmente este trabajo hacia adelante. Entonces ahí mucha gente tal vez va confiado pues en ese momento y decir, pues puede ser una alternativa, así como de país, ¿no es verdad? Ir con Frente Amplio puede ser una alternativa. Pero ahora que se ha aliado, ¿dónde queda esa gente que tenía esa no sé, pues esa visión por lo menos, o sea, de sentirse representada en esa instancia? No, ahora esa gente se va a volver al MAS, se va a volver, porque muchos ya nos lo han dicho. Nosotros pensábamos en esto, pero aquí de verdad nos han traicionado con esta alianza, peor, y es la misma cosa. Primero, que un privatizador; segundo, que particularmente un separatista como Rubén Costas, un pregonador del separatismo. Entonces, a ver, ¿qué queremos? Que vuelva a privatizarse hasta nuestras empresas que hoy se están nacionalizando, se están particularmente emergiendo en el tema industrial, que vuelva todo vuelta a venderlo a las transnacionales. Queremos particularmente un Satori, ahí digamos, o sea, en el oriente, digamos que, no sé, pues que busque seguramente hacer la media luna nuevamente. Yo creo que no. Nosotros tenemos una visión, la Agenda 2025, tenemos un pasado ya de los 8 años con resultados contundentes en el tema, digamos, de las nacionalizaciones, de la recuperación de nuestras empresas. Pero volviendo al tema de números, 14 más 16, 30%. ¿No cree usted en esa encuesta? No creemos. Primero, ¿No cree porque que Evo Morales tenga 32? No creemos. Primero, porque uno, de que no se ha hecho las encuestas en el sector rural, ¿no es verdad? Segundo, de que las empresas quienes han sacado, conocemos el tema, digamos, de ese programa de Poder y Placer, la revista, ¿no es verdad? Entonces, al MAS le quitan un 25-20%. ¿No es verdad? Es para hacer creer a la población que nosotros estamos bajando, pero mentira. Siempre lo han hecho antes en las elecciones del 2005, lo han hecho en el 2009, pero imagínense, la votación ha sido totalmente contraria. Entonces, por eso no creemos. Nosotros, por lo menos en muchas otras encuestas que se han hecho a nivel nacional, estamos en un 60, de 58, 60, 64%. Pero si les quitan 20, 32 más 20, solo son 52. 32 más 20. Y si aumentamos el área rural, que más o menos es un 30-32%, llegamos tranquilamente al 74%, como hemos particularmente ya mencionado en nuestros ampliados. Entonces, esas encuestas que ellos hacen un poco para seguramente confundir a la población, generar dudas, y además, claro, pues todo político también pues quiere llevar agua a su molino, ¿no es verdad? Entonces ellos, en el afán de querer crecer, están buscando hasta mentir a la población desde esos escenarios, utilizando esos medios que particularmente, como el Doria Medina es millonario, no le importa pues cuánto va a gastar al final que se lo saquen ese resultado. Los opositores se están uniendo, demócratas, Unidad Nacional, y habrá seguramente aspiraciones de candidaturas, pero en el MAS también se están uniendo algunos sectores. Central Obrera Boliviana, han dicho que van a ampliar a los empresarios privados, tienen a los gremiales, tienen a los transportistas, ¿van a ser también grupitos en el interior del MAS? No. A ver, el ampliado que ha pasado en las anteriores semanas en Cochabamba, en la Casa Campestre, se ha definido bien claro la línea de cómo va a haber representación en el ámbito nacional en cuanto a uninominales, pluris y senadores. Uno, de que tiene que haber equidad de género, ¿no es verdad? Eso está en la Constitución, hay que cumplirlo y nosotros estamos obligados a hacerlo porque... Por obligación, no por buenas gentes.
no por buena gente, por obligación. ¿No es verdad? Tenemos que cumplir con las leyes. Segundo, solamente un ejemplo, a ver, podemos decir, de que tiene que haber consensos, ¿no?, internos. No puede haber esas peleas, esas juntuchas. No somos de esa cultura. Pero por supuesto que también no podemos negar que tenemos diferencias. Hay sectores que tienen ambiciones de llegar también a ese escenario, particularmente por cualquier medio, ¿no? Pero la definición final, nosotros en Chuquisaca tenemos, a ver, más o menos 40 y tantas organizaciones entre grandes y medianas. Y dentro de ellas, que particularmente en un convenio nacional, en una alianza nacional de la Central Obrera Boliviana, con el instrumento político, ha hecho de que la Central Obrera Boliviana vuelva a meditar su pasado y además encaminarse dentro de este proceso de cambio. Felicitamos, ese es un acuerdo particularmente muy bueno al instrumento político. Ahora, ¿qué significa? Aquí nosotros tenemos muchas estructuras, tanto sindicales como orgánicas, en el área rural y urbana. En el tema de los UNIs, en las provincias no hay mucho problema, ¿es verdad? Son más orgánicos, con toda la participación de todos los sectores se elige, se consensúa y se llega a una conclusión final para su representante o representanta. En la ciudad, donde particularmente es donde tenemos que trabajar con pinzas. Entonces, a ver un ejemplo en el tema de la Central Obrera Boliviana o de los gremiales o cualquier otra organización, los empresarios privados, por supuesto, los transportistas y otras que particularmente son estructuras mayores, ¿no? Si yo de los gremiales, digamos, he sacado un candidato, no sé, pues a pluri o será a senador, entonces ese senador o ese pluri tiene que representar a nivel nacional. Eso significa de que ya en Cochabamba, Oruro, Potosí o los otros departamentos no va a tener lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos ese tejido? Si la Central Obrera lleva de aquí un senador, no va a haber un senador de otro departamento. Tenemos que darle a otra estructura matriz a nivel nacional. Porque el representante que va de su organización no solamente tiene que velar pues primero los intereses de ahí de su gremio, de su departamento, sino tiene que velar los intereses y trabajar en la gestión para la estructura de ese gremio a nivel nacional. Porque ya ese gremio tiene que estar representado por esa persona, no solamente para su departamento, sino para lo que va a hacer a nivel nacional. Y además, ¿qué? El objetivo aquí no es particularmente llevar, no sé, pues un candidato para que a mí me represente, ¿no? Tiene que ir a trabajar por Bolivia, tiene que ir a generar particularmente esos escenarios de propuestas. Pero los transportistas han dicho, nosotros más o menos tendremos 10 asambleístas con nuestro acuerdo con el MAS. Los de la Central Obrera Boliviana han dicho más o menos 9, no sé cuántos empresarios serán, pero así están los grupos diciendo vamos a tener esa presencia, y ya tienen mineros que también han dicho queremos ser por lo menos lo mismo que somos ahora. Por supuesto. A ver, todos tienen derecho a proponer, ¿no es verdad? Pero ahí tenemos que ser tan maduros también de entender de que no podemos copar todo. ¿Y qué puede decir entonces haber otra organización si no lo tengo en cuenta? No, pues va a reclamar también, ¿no es verdad? Entonces aquí tenemos que ser particularmente los soldados que pregonan los principios del instrumento político del socialismo comunitario. ¿Eso qué significa? No, pues para mí todo, y entonces al hermano le voy a dejar que se muera de hambre, en otras palabras, hablando en esos términos. No. Pero eso ha ocurrido con los mineros, cuando les han dicho subiremos un ratito. Aquí somos varios mineros, convocamos a movilizaciones, tenemos brigada parlamentaria minera y nadie toca nuestros intereses, y han tenido que ceder. Pero por supuesto, eso ha sido situaciones muy coyunturales, esporádicas, pero no hay otra bancada de los mineros en la Asamblea Nacional, tanto en senadores y diputados, no hay una sola bancada que es más. Y ahora aquellos que ya... Y no se profundizará, cuando quieran tocarlos a los choferes, un ratito, aquí tenemos nuestra brigada de choferes en el MAS, cuando quieran quitarle algún privilegio a los empresarios, un ratito, no. Aquí tenemos nuestra brigada de empresarios en el MAS, no van a tener esos... Por eso esto es interesante analizar, ¿no es verdad? Esto es interesante analizar toda vez de que, a ver, nosotros también pues como instrumento hemos analizado ese escenario, ¿no? No. Aquí no se va, digamos, a buscar chantajear, digamos, este proceso de cambio. No. Ahí sí, de verdad, no estaríamos enmarcados ideológicamente en cómo de verdad desarrollamos este proceso de cambio para beneficiar, digamos, al pueblo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por eso decimos,
Claro, ellos tienen derecho a proponer, aunque sea todo pues, no sé, pues lo que alcancen en la Asamblea Nacional, tienen derecho a proponer, los respetamos. Pero ¿qué va a pasar? Ellos mismos han aprobado en Cochabamba, ellos mismos han propuesto al ampliado en Cochabamba de que haya un tejido misceláneo de todas las organizaciones sociales que tenga una amplitud a nivel nacional. Eso significa que los departamentos no puede tener, digamos, o sea, si haber ejemplos de los transportistas o de cualquier otra organización, si aquí tengo senador, en Potosí también quiero tener senador y en los 9 departamentos. No, un ratito. Si tengo en Chuquisaca, nuevamente vuelvo a recalcar, compañero, entonces ya no va a haber senador de ese escenario en Potosí o en otro departamento. Y entonces a nivel nacional a los transportistas, ¿cuántos espacios? No. Yo creo que después que presentemos el tema de los uninominales, seguramente el presidente nos convocará con todas las propuestas que hayan a senadores, pluris, nos convocará para analizar. Tiene que haber un criterio frío de un análisis político y además viendo también de que las organizaciones no se queden sueltas. ¿Por qué no deben quedarse sueltas? Si los empresarios privados no han llevado pues un candidato de Chuquisaca, seguramente los empresarios privados llevarán un candidato de otro departamento. Santa Cruz, posiblemente, ¿no es verdad? Entonces esa organización no va a estar particularmente al margen, va a estar representada, ya sea de Chuquisaca o sea de Santa Cruz, pero por un delegado de esa organización. A don Kevin, a ver si me puedo poner al pie de pantalla el celular 728-77-057 para algunos mensajitos que nos llegue, los automáticos 357-57-606-56 o el 532-27, antes de entrar a la pausa. Ya se hablan de algunos candidatos. A ver, le doy algunos nombres. Nélida Cifuentes, sería candidata a senadora. El señor Mario Mita, a uninominal por la 1 o por la 2, don Iván Arciénega, o por la 2 o por la 1, doña Sandra Sinani, a alguna diputación también. ¿Esos nombres ya se están barajeando entre ustedes? No. Claro, por supuesto que los rumores particularmente corren pues por kilómetros en un segundo, ¿no es verdad? Nosotros somos particularmente como instrumento político tan disciplinados, ¿no? Nuestra ente nacional matriz ha definido particularmente que hasta el día 30 nosotros tengamos nuestros candidatos uninominales en las circunscripciones. Además nuestro representante, el tema digamos del supranacional. Entonces lo demás está bien pues que nombren a una persona, a otra persona. Aquí hay muchos ahorita, nosotros conocemos. Deben haber como una centena ya de candidatos que tienen el interés de representar. Pero al final, yo creo que aquí va a haber un análisis nuevamente, repito, criterioso, de cómo esas personas tienen que representar bien. No queremos haber compañeros que se hagan elegir y no vuelvan a su organización. ¿Cuándo deciden esto? ¿Cuándo tienen reunión en las circunscripciones? A ver, si hablamos del tema, digamos ya del programa de los ampliados que tenemos en las circunscripciones, el día 28, la CIR 1 y el CIR 2. ¿Eso cuándo es? ¿El viernes? El día sábado 28. El sábado 28. Sábado 28. ¿Dónde es la CIR 1? La CIR 1 estamos buscando hacer unas gestiones en un coliseo tan llamado Tito Alfred. Ya. Estamos buscando hacer las gestiones que nos puedan alquilar ese espacio. Y después para la CIR 2 en el Coliseo Evo Morales. En el Coliseo Evo Morales. Que está a la altura del aeropuerto. Las rurales 3, 4, 5, 6. Ya. En el tema de la 3... 4, 5 nomás, ¿no? Son 5. En el tema de la CIR 3 va a ser el último ampliado que es el día 30, en Yamparaes. En Yamparaes. Hay un consenso unánime de todos los municipios. En la CIR 4 es el 29, este domingo 29 en la ciudad de Monteagudo. En Monteagudo, la 4. Y en la CIR 5, que es todo lo que es Cintis, es el día 28 también, sábado 28 en el municipio de Villa Charcas. Entonces, nosotros hemos sacado una convocatoria y quiero aclarar ahí nuevamente de que nuestro principio del instrumento político particularmente es incluyente. ¿Se decide y se acata o pueden cambiar en la nacional? No. Por lo menos en el ampliado de Cochabamba
nosotros, las organizaciones sociales, la dirección política, el instructivo está así, además que nos llegó ayer de la Dirección Nacional, es de que particularmente llevemos candidatos totalmente consensuados y de manera equitativa en el tema de género. Solamente si hay división, peleas pugnas, si hay división, pugnas, por supuesto que alguien al final tiene que dar línea política, ¿no es verdad? Analizando, consultando siempre, llamando a todos los actores y además explicando el porqué, particularmente de las decisiones, porque en Cochabamba se dijo bien claro, para los senadores, para los diputados pluris, vamos a elegir en una mesa especial vamos a poner en una mesa todo, particularmente los delegados que puedan haber para senadores o para pluris, pero siempre en consulta con las organizaciones sociales. Es decir, proponen y disponen a nivel nacional. Propondrán ustedes plurinominales, senadores, alcalde, gobernador, pero definirán a nivel nacional eso. No, estamos hablando del tema candidaturas para las elecciones generales. Sí. Lo otro, quisiéramos dejar diputados plurinacionales, senadores, uninominales. Eso decir, no, los uninominales se eligen en sus circunscripciones. Eso se respeta. Los plurinacionales y los senadores. Pues a ver, una cosa, en el tema de los unis, si hay consenso total de las organizaciones, tanto del área rural y urbano, no hay por qué tocar. Nada. Eso se respeta. ¿En los otros? Salvo que haya, digamos, discrepancias internas, intereses personales, por y supuesto, más de una opción. Más de unas o dos o tres opciones. Entonces se les va a convocar pues, a sus dirigentes para darle línea a ese compañero, a esa compañera y decirle, a ver, ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es el interés? ¿Y en los pluris y senadores? En los pluris y senadores lo mismo, están ya llegando las propuestas, nosotros la dirección de partido, ya nos han llegado propuestas en el escenario de otro escenario. No podemos decir por nosotros ese tema por madurez política, ¿es verdad? Porque si no estaríamos dándole a opción 1 para generar una discrepancia interna al máximo, ¿es verdad? Decide el presidente Evo Morales, que es el que les pone votos, porque no creo que aquí en Sucre haya alguien que ponga más votos que Evo Morales, ¿o sí? No, a ver, por supuesto que va a haber una mesa donde se les va a convocar a todos los actores que propongan, ¿no es verdad? Y ahí, entre todos, definiremos la mejor opción, la mejor persona que pueda tener representación y popularidad en ese sector, en esa circunscripción, en todo caso en el departamento de Chuquisaca. Entonces, no es que va a definir el presidente solito. Entonces, nos ha dicho, a ver, porque esa es la palabra, ese tema, previa consulta a las organizaciones sociales. Eso significa de que todas las propuestas se los va a recibir. En su momento se les llama a todas esas propuestas a esos dirigentes, quienes han propuesto esas organizaciones, y se les va a decir, a ver, compañeros, hay aquí, de todo el mismo sector. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entrar a un debate, un análisis interno, y seguramente entre todos, al final vamos a sacar ya el único que pueda ser, digamos, de consenso. Haremos a la pausa, después de llamaditas y mensajes. Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A ver, si alguien nos quiere llamar, un par de llamaditas nada más al 606-56, 357-57 o al 532-27. Vamos con algunos mensajes. Del 70-33-98-51. Espéreme un ratito, señora, voy a leer este mensajito. Ustedes seguirán eligiendo a candidatos de sectores que buscan intereses sectoriales y personales como los mineros, gremiales, antes que Bolivia, dice, colgó el señor, si alguien nos llama, luego vamos a darle el tiempo. Otro mensajito, del 728-82-322. Qué penita que crea que va a ser así. Pobrecito el dirigente, está siendo muy ingenuo. A ver, tenemos una llamadita, un minutito le daremos para preguntar. Adelante, señora, ¿qué dice usted? Buenas noches. Hacerle una pregunta que a representante de MAS-IPCP, a José Ortiz. Quisiera saber si en esta etapa coyuntural electoral los jóvenes van a tener su espacio como sus representantes, tanto en diputados y senadores, porque creemos que tanto Chuquisaca como Sucre, una mayor parte de su población es gente joven, y creemos que tenemos que ser representados por gente joven para que trabaje para nosotros. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, muy amable. Una llamadita más vamos a recibir. Otro mensajito del 754-47046. Indique, por favor, si don Milton Barón será
diputado o senador por el MAS. Otro mensajito, del 711-79-191, que viva el MAS, les guste o no les guste, ganará la próxima elección. Del 75-76-88-74, entiendo que como departamento tenemos derecho a 4 senadores y 10 diputados titulares. ¿Será que el MAS va a respetar la genuidad de ser chuquisaqueños, es decir, sus diputados y senadores tienen que ser chuquisaqueños, pueden ser potosinos, soureños? Del 744-54-8-53, mi voto va a ser el mismo que la anterior vez, dice. Esos mensajitos, esa llamadita, tiene 4 minutitos para la respuesta. ¿Qué dice don José Ortiz? Bueno, en realidad, a ver, yo creo en el primer mensaje, donde decía, pues, que otra vez vamos a buscar candidatos interesados en su gremio. Vuelvo a repetir a ese compañera que llamado. Primero es Bolivia, ¿no es verdad? Primero es Bolivia, segundo, Chuquisaca. En último plano, por supuesto, seguramente que tiene que de alguna manera volver a informar, a hacer gestión, por supuesto, está admitido, no hay eso, una discusión, ¿no? Aquí nosotros tenemos una agenda 2025 y esa agenda se tiene que plasmar a través de esos soldados de ese proceso de cambio. Porque si yo voy a calentar solamente el asiento, a pensar, digamos, o sea, en solamente mi sector, estamos equivocados, compañeros, eso no va a ocurrir. Se va a acabar el tiempo. ¿Son solo chuquisaqueños? Por supuesto, tienen que ser chuquisaqueños. Nosotros no tenemos por qué poner un potosino cuando los curules son de Chuquisaca, compañeros. Eso es sería una aberración, o sea, agarrar un candidato potosino para un curul chuquisaqueño. Eso nunca va a ocurrir. Un minutito más, ¿qué quiere decirnos? Bueno, en realidad nosotros primero queremos llamar nuevamente a la ciudad de Sucre, a todas nuestras organizaciones sociales, de que lleguemos a consenso, a propuestas que particularmente sean serias, acertadas y además utilicemos la cabeza, la inteligencia, la frialdad y no el corazón, porque eso nos hace pelear. Entonces, lo que aquí está en disputa es de cómo particularmente vamos a responder a sus barbaries de la derecha. Porque no tienen otro discurso que decir Evo es narcotraficante, Evo es autoritario, Evo es corrupto, es eso. Pero si llegamos al pasado, seguramente que vamos a sacar un telón de todas sus barbaries, de vendepatrias primero que nada, y segundo lugar, por supuesto que la corrupción en esos tiempos era mayor, las leyes no defendían, digamos, o sea, al escenario, digamos, o sea, del engrandecimiento económico, defendían a sus bolsillos porque ellos mismos los hacían. Entonces yo quiero decirles de que aquí el instrumento político está para trabajar para los bolivianos, con los bolivianos, desde los bolivianos. Muchas gracias, don José Ortiz. Buenas noches. Nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, amigos. En vivo o en diferido, ingrese a la página radiocapitalbolivia.com y seleccione el link de Circuito Electoral. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.